¿Alguna duda de la semana anterior, muchachos? Estás hablando, por favor. Parece que nada. Listo. Vamos entonces con el tema de hoy. Vamos a hablar de la frase verbal y de los nexos. Espero que hayan venido repasando, que hayan venido estudiando. Ya saben que es ciclo repaso, no es ciclo reposo. Listo. Entonces, el verbo. Recuerda que el verbo es una palabra variable, independiente, de inventario abierto, que indica acción, pasión, estado, existencia, etc. Esta palabra, el verbo, tiene dos partes. Tenemos primero el lexema y luego tenemos el morfema flexivo. Este lexema es el que presenta la parte fundamental, ¿no? Aquí está contenido el significado fundamental, mientras que en el morfema flexivo se señalan los accidentes. ¿Y cuáles son los accidentes del verbo? Tenemos dos que se conocen como accidentes nominales, que son los de persona, número, modo, tiempo, estos tres últimos, y aspecto, estos tres últimos son los accidentes privativos del verbo. Ya está. Entonces, el accidente de persona nos dice quién realiza la acción, el accidente de número nos dice cuántos realizan la acción, el accidente de modo, cómo se realiza la acción, el accidente de tiempo, cuándo se realiza la acción, y el accidente de aspecto, el término de la acción. Ahora, como nos interesan hoy los tres accidentes privativos, en ellos nos concentramos, ¿ya? Accidentes privativos, o sea, accidentes exclusivos. Ahí está. Entonces, vamos con el accidente de modo. Recuerda, el modo puede ser
indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Cuándo decimos que el modo es indicativo? Cuando indica acción real. Es decir, aquí tenemos una afirmación. El modo subjuntivo indica una acción ideal, o sea, un deseo o posibilidad. Y el modo imperativo indica una acción impuesta. Esto quiere decir una orden. Afirmación. Tú estudias mucho. Ahí está. Afirmación. Tú estudias más. Posibilidad. Si no estudiases, imperativo. Tú estudia más. ¿Te das cuenta? Luego, cuando se habla del tiempo, por suerte a ti no te piden que los conozcas todos, pero sí tienes que diferenciar entre los tiempos simples y los tiempos compuestos. Este accidente de tiempo se puede, este accidente de tiempo se puede expresar en pasado, presente y futuro. Simple, trabajó. Compuesto, utiliza el auxiliar haber y se acompaña del participio del verbo que se quiere conjugar. Entonces, había trabajado. Presente, trabaja. No tiene el presente de forma compuesta. Futuro, trabajará. Y también utiliza el verbo haber y el participio. Habrá trabajado. ¿Ya? Así es entonces como se puede establecer esas variaciones que nosotros llamamos tiempo. Luego tenemos el accidente de aspecto. Como ya hemos señalado, el aspecto indica el término de la acción. Por ejemplo, en esta oración,
Mientras el guardia dormía, mientras el guardia dormía, el caballo escapó. Ahí tenemos, fíjate, dos verbos. Compara, dormía y escapó. ¿En cuál de esos verbos la acción ha concluido? A ver, ¿dónde se ha terminado? ¿En dormía o en escapó? Dormía, durmió. Escapaba, escapó. Trabajaba, trabajó. Comía, comió. Compara. ¿Mm? ¿Cuál de los dos verbos me indica que la acción sí ha concluido? Exacto. La acción está concluida en escapó. Entonces, cuando la acción ha concluido, el aspecto se llama perfectivo. La acción se ha perfeccionado. Pero si la acción no ha concluido, entonces el aspecto se llama imperfectivo. Como dato adicional, todos los tiempos simples, o sea, de una sola palabra, todos los tiempos simples tienen aspecto imperfectivo, salvo uno, este que se llama simple perfecto. Escapó, durmió, trabajé, rezaste, ingresaste, desarrolló, desarrollaste, desarrollé, canté, cantaste, cantó, estudiaste, estudio, o estudié, estudió. Entonces, ese es el único verbo simple que tiene aspecto perfectivo. Todos los demás, todos los demás, verbos simples, tiempos simples, tienen aspecto imperfectivo. Entonces, este de acá, que es el perfecto simple y todos los compuestos, perfecto simple y todos los compuestos tienen aspecto perfectivo. ¿Por qué es importante saber reconocer la conjugación? Porque eso nos va a evitar confundirnos con los verbos no conjugados o verboides. Recuerdan, los verboides son formas no personales o no conjugadas, también así se les dice. ¿Por qué? Porque carecen de accidentes. No hay accidentes. Sus funciones son otras. Aquí tenemos, fíjate, el infinitivo, el participio y el gerundio, que se van a reconocer por las terminaciones. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Los participios en ado, ido, y en algunos raros casos en to, so y cho, ¿no? Esos son los llamados participios irregulares.
Y el gerundio termina en ando, yendo. ¿Ya? En ando, yendo. Entonces, por ejemplo aquí, comer a deshoras causa gastritis. ¿Y qué tienes acá? Comer a deshoras. Está funcionando como, está funcionando como sujeto. El participio, decimos niño amado. Ahí está. El participio está funcionando como adjetivo de niño. Pero recuerda, precisamente porque el participio funciona como adjetivo, entonces este verboide sí presenta el accidente de género. Entonces, niño amado, pero niña amada. El gerundio, se fue, es el verbo. ¿Y cómo se fue? Corriendo. Ahí tienes, corriendo, modifica el verbo. Me dice cómo realiza la acción. Esas son entonces las funciones, ¿ya? Las funciones. El infinitivo como nombre, el participio como adjetivo y el gerundio como adverbio. Pero además, recuerda, si estos verboides se acompañan de un verbo auxiliar, es decir, un verbo que sí presenta accidentes, un verbo conjugado, en ese caso cumplen otra función. Con verbo auxiliar constituyen perífrasis verbales. ¿Ya? Perífrasis verbales. ¿Y qué es una perífrasis verbal? Recuerda, es un conjunto de palabras que funciona como un verbo. Por ejemplo, en lugar de ingresaremos, vamos a ingresar. En lugar de estudió, había estudiado. Y así, ¿no? Tenemos, están llevando, vienen corrigiendo, fue trasladado, ha debido ser evaluado. Son conjuntos de palabras, entonces recuerda que equivalen a una sola. Todo esto, cualquiera de estos ejemplos, que son perífrasis, constituirían el núcleo de la oración. ¿Cómo estar seguros de que en efecto tenemos nosotros una perífrasis? Recuerda, si se altera la perífrasis, pierde sentido. ¿Ya? Pero si no es una perífrasis, si no es una perífrasis, entonces tú puedes alterar y el sentido se mantiene. Por ejemplo, Pedro quiere ingresar en San Marcos. Ahí no hay perífrasis. Pedro quiere ingresar en San Marcos.
Y puedo decir también, Pedro quiere estudiar biología. Pedro quiere aprender más. ¿Te das cuenta? O sea, el significado del verbo es independiente del infinitivo que viene después. No cambia de que la idea es Pedro quiere algo. Si fuese una perífrasis, sí se altera. Por ejemplo, Pedro pudo estudiar en San Marcos. Si yo digo Pedro pudo en San Marcos, le quité estudiar, ya no tiene sentido. ¿Pedro pudo qué? No me lo dice. Y tampoco es correcto Pedro estudiar en San Marcos, ¿no? Entonces, ahí sí estamos comprobando que se trata de una perífrasis, ¿ya? Se trata de una perífrasis. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, parece que no hay. Sigamos. ¿Cómo se clasifica el verbo? ¿Cómo se clasifica? Primer criterio, podemos clasificarlo por la conjugación. Y eso nos permite diferenciar. Si los verbos tienen todos los accidentes, se dice que son completivos. No les falta ninguna persona, ningún tiempo, no les falta nada. Pero si falta algún accidente, son defectivos. Por ejemplo, el verbo llover. El verbo llover se puede conjugar en primera persona. Yo lluevo todas las mañanas, por ejemplo. No tiene sentido, ¿no? O el verbo ocurrir. ¿Tú ocurriste ayer? Tampoco, ¿no? Ahora, estoy hablando del sentido denotado. En sentido figurado sí podría aplicarse. En sentido figurado puedo decir, los aplausos llovieron sobre el joven actor. O en sentido figurado puedo decir, tú ocurriste en mi vida como un huracán. Pero eso no se toma en cuenta aquí, es en sentido denotado, estricto. Entonces, cuando falta algunos accidentes se llaman defectivos, ¿no? Por ejemplo, ocurrir, acontecer, suceder, acaecer, los verbos meteorológicos como llover, granizar, etc. Luego, podemos hablar de verbos regulares y verbos irregulares. Para que un verbo sea regular, recuerda, cumple dos condiciones. Primero, que su raíz no se altera. Por ejemplo, el verbo cantar, que hemos usado aquí. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, tú cantaste, él cantó.
¿Se dan cuenta? La raíz no se altera. Segunda condición. Los verbos, según su terminación en ar, er, ir, están agrupados en primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Y los modelos son amar, comer, partir. Lo que quiere decir que todos los verbos que terminan en ar siguen a amar. Todos los verbos que terminan en er imitan a comer. Y todos los que terminan en ir imitan a partir. Si la flexión, si la conjugación se diferencia, entonces el verbo es irregular. Por ejemplo, yo amo, yo canto. Yo amé, yo canté. Tú amaste, tú cantaste. Ellos amaban, ellos cantaban. Ahí está. La flexión es igualita. En cambio, veamos verbos irregulares porque alteran la raíz. Jugar, por ejemplo. No se dice yo jugo, sino yo juego. Se metió el sonido de la E. Tú juegas, él juega. Se alteró la pronunciación de la raíz, entonces el verbo es irregular. O andar, mírala, mira. Yo amé, debiera decir yo andé. Tú amaste, debió ser tú andaste. Pero se dice yo amé, yo anduve. Tú amaste, tú anduviste. Se alteró la flexión, se alteró la terminación. El verbo es entonces irregular. Irregular. Número 3. Tenemos ahora los verbos. Tenemos ahora los verbos simples y los verbos perifrásticos. Y los verbos perifrásticos. Entonces, los perifrásticos son ejemplos como estos, ¿no? Perífrasis. Están constituidos por un auxiliar y un verboide. Y los verbos simples, como los de acá, solamente una palabra. Tercer criterio, por la admisión. La admisión del sujeto. Entonces, acá tenemos verbos personales. Los verbos personales son los que sí admiten sujeto. Y acá tenemos los verbos impersonales. Los verbos impersonales son los que no admiten sujeto. Y acá sí te los voy a hacer recordar para que te sea más fácil cuando estudies las oraciones. ¿Cuáles son verbos impersonales? El primero es el verbo haber. El verbo haber es impersonal. El verbo haber es impersonal cuando se trata del verbo principal. ¿Ya? Ahí está. Haber, pero como principal. Porque si haber funciona como auxiliar, entonces sí hay sujeto, pues. Había trabajado. ¿Quién había trabajado? Él. Habrá trabajado él. Hubiste trabajado tú. Hubieron trabajado ellos. Entonces ahí está como auxiliar. Sí admite sujeto. Aquí hablo de principal. Por ejemplo, hay muchos padres esperando a sus hijos. Hubo más invitados de lo pensado. Habrá más vacantes en el examen. Pues, en ese caso, el verbo es principal. Luego tenemos ser y hacer.
ser y hacer. ¿Pero en qué casos? Solo cuando se refieren al tiempo. Solo cuando se refieren al tiempo. Pronto será hora de receso. ¿Pero quién será hora de receso? No se dice. Ya es hora de repasar. ¿Quién es hora? ¿Qué hora es? Hace tiempo de esos sucesos. Hace mucho de lo que hablas. Hace un calor terrible. ¿Qué frío hace? Entonces, cuando se refiere al tiempo, cualquiera de ellos es impersonal. Luego tenemos, mejor lo pongo por acá arriba, los verbos meteorológicos. Llover, granizar, nevar, relampaguear. Y por último, los verbos, fíjate bien, los verbos impersonalizados. Verbos impersonalizados, verbos impersonalizados con C. ¿De acuerdo? Verbos impersonalizados con C. ¿Qué ocurre? Que verbos que normalmente tienen sujeto, si se le antepone el pronombre C, se impersonalizan, o sea, ya no lo admiten. Por ejemplo, si la oración fuese, vive feliz en el campo, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de vive feliz en el campo? ¿Mm? Claro, es tácito. Chicos, si el sujeto es tácito, entonces hay sujeto, ¿ya? El sujeto puede ser tácito o no, pero hay sujeto. En cambio, si digo, se vive feliz en el campo, se vive feliz, ¿hay sujeto o ya no? Eso. Claro, ya desapareció, ¿no? O sea, no es que desaparece, sino que al decir se vive feliz, aunque ese día que has puesto de desapareció es correcta, ¿no? Sino que al decir se vive feliz, entonces te estás refiriéndote a la acción misma, no te estás refiriendo a quién la realiza. Si digo, está a gusto en la playa, ¿cuál es el sujeto? Otra vez sujeto tácito, muy bien. Pero si digo, con este calor se está a gusto en la playa. Sujeto, con este calor se está a gusto en la playa. Cuidado, esa era la trampa. Muy bien, muy bien. No tiene. Con este calor es un circunstancial, porque tú no hablas del calor, tú hablas del hecho de estarse a gusto en la playa. Ahí estaba la trampa. Tienen que tener cuidado ustedes con las construcciones. Bueno, entonces esos son los impersonales. Por último, tenemos por los complementos, ¿ya? Los complementos que pueden admitir o no. Entonces, por sus complementos, tenemos una
Primera división. Los verbos son copulativos o son predicativos. A ver, ¿quién me recuerda cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Qué diferencia a un verbo copulativo de un verbo predicativo? A ver. Eso, muy bien, ya decía yo, ya decía yo. Los copulativos, como ser, estar o parecer, requieren de un complemento llamado atributo. En cambio, los predicativos no requieren atributo. Entonces acá sí le ponemos atributo, requieren atributo. Los predicativos no. Y los predicativos, a su vez, pueden ser transitivos o pueden ser intransitivos. Igualmente, ¿cuál es la diferencia entre ellos? A ver, díganme. Ajá, los verbos predicativos, no. Algunos verbos predicativos tienen la estructura de ser más participio. Son los verbos predicativos en voz pasiva. Pero la diferencia principal aquí entre los transitivos, muy bien, y los intransitivos, es que el transitivo sí presenta objeto directo. En cambio, los intransitivos no. Ahora, dentro de los transitivos hay un grupo que son los pronominales. ¿Por qué se los llama pronominales? Porque se van a acompañar de pronombre. ¿Cuáles son estos verbos transitivos pronominales? ¿Cuáles son estos verbos transitivos que se acompañan de pronombre? Por ejemplo, me peino. No. Si tú dices lo peino, no es transitivo, pero no es pronominal. Los transitivos pronominales se acompañan de un pronombre que alude, que hace referencia al propio sujeto. Por ejemplo, yo me peino, tú te maquillas, él se baña. Claro, ahí funcionan el me, el te, el se, el nos. Por ejemplo, nosotros nos abrazamos, vosotros os encontráis. El pronombre tiene que hacer alusión al sujeto. Si el sujeto es yo, entonces se acompaña de me. Si el sujeto es tú, se acompaña de te. Si el sujeto es él o ella, se acompaña de se. Si el sujeto es nosotros, se acompaña de nos, etcétera. Esos son, chicos, los verbos reflejos, también llamados reflexivos, y los verbos recíprocos. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos reflejos y los verbos recíprocos? En los verbos reflejos, la acción regresa, recae en quien la realiza. Yo me afeito, la acción de afeitar recae sobre mí. Tú te lavas las manos son tuyas, pues, o sea, la acción igual regresa a ti, te lavas las manos. Fíjense, los verbos reflejos, como la acción regresa al propio sujeto, los verbos reflejos o reflexivos
admiten el refuerzo. A mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Yo me afeito a mí mismo. Tú te maquillas a ti misma. Esos son los reflejos. ¿Y los recíprocos? En los recíprocos hablamos de una acción que es mutua, es simultánea y mutua. O sea, el sujeto de un verbo recíproco o es plural o es compuesto. Plural, por ejemplo, nosotros nos encontramos, nos vemos cada jueves. Entonces yo los encuentro a ustedes, ustedes me encuentran a mí. Yo los veo a ustedes, yo les hablo a ustedes, ustedes me hablan a mí. O sea, es recíproco, es mutuo. Sujeto en plural, nosotros. O sujeto compuesto. Romeo y Julieta se besan. Romeo besa a Julieta, Julieta besa a Romeo. Es una acción mutua y es simultánea. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces ahora con el adverbio. Recuerda, el adverbio es la palabra, el adverbio es la palabra que, el adverbio es la palabra que va a modificar al verbo. Pero no solo modifica el verbo. A ver, por ejemplo, acá tenemos el verbo estudió. Acá tenemos el adjetivo hermosa. Y acá tenemos el adverbio lejos. Entonces, el adverbio es la palabra que para el verbo es como el adjetivo lo es para el nombre. Ayuda a precisar su significado. Decimos, aquí estudió mucho. Entonces, ¿dónde estudió? Aquí. ¿Cuánto estudió? Mucho. Está modificando al verbo. Puedo decir que es hermosa, pero también puedo decir que es bastante hermosa, sumamente hermosa, menos hermosa. Ahí estoy cuantificando la característica. O puedo decir vive bastante lejos, vive menos lejos, vive algo lejos. Estoy cuantificando el adverbio lejos. Ajá, me hacen una pregunta. A ver, mientras van interiorizando, niña, atención, el verbo es besan. El verbo es besan. Romeo y Julieta se besan. El verbo es besan. El se es el pronombre. Justo nos los hizo recordar esos pronombres, uno de tus compañeros, el que escribió mete, se, nos, os. Ese pronombre, claro, ya te diste cuenta, ese pronombre va a funcionar como el OD o el OI. Por ejemplo, si yo digo Romeo y Julieta se besan, el se me indica que la acción recae sobre ellos. El se funciona como objeto directo. Pero si digo Romeo y Julieta se toman las manos, entonces la acción recae en las manos, pero son las de ellos. Entonces, O de las manos y el C funciona como OI. Claro, tú te estás confundiendo con el C de ser, pero recuerda que ese ser de ser lleva tilde. ¿Ah? Sé más puntual. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ok. Sigamos entonces. Repetimos, el adverbio va a modificar a un verbo, va también a modificar a un adjetivo y puede modificar a otro adverbio.
Este adverbio, a su vez, se puede clasificar. Y para clasificarlo, tres criterios. Un criterio por su significado. Ese es uno, por su significado. El otro, por su origen. Y el otro, por su estructura. Entonces, estos son los criterios que vamos a usar para clasificar los adverbios. Por su significado es el más conocido por ustedes. Por su significado, los adverbios pueden ser de lugar, tiempo, modo, afirmación, etcétera. ¿Ya? De lugar como aquí, afuera, adentro, encima, abajo. De tiempo como ayer, hoy, mañana, ahora, después. De modo como bien, mal, mejor, peor. De afirmación como sí, claro, por supuesto, desde luego. Por su origen, pueden ser primitivos cuando no provienen de otra palabra. Por ejemplo, mucho, poco, ahora, entonces. Y pueden ser derivados cuando provienen, provienen de otra palabra. ¿Qué palabra es la que origina adverbios? El adjetivo. Suavemente, dulcemente, útilmente, finalmente, sencillamente. ¿Te das cuenta? Esos serían los derivados. Y luego, por su estructura, pueden ser simples, una sola palabra, atrás, debajo, ayer, entonces, hoy, jamás, tampoco. O pueden ser compuestos, y estos compuestos se llaman locuciones. De repente, tal vez, a lo mejor, en cuclillas, de par en par, ¿no? Pero, por ejemplo, abrió las ventanas de par en par, ¿no? Abrió de par en par. Se sentó en cuclillas. Su flaca lo tiene de rodillas. Eh, Ahí entonces estamos usando más de una palabra. ¿Mm? Esas son las locuciones. Por último, tenemos nosotros los nexos, los relacionantes. Y estos nexos o relacionantes, ¿cuáles son? Tenemos aquí la preposición. Recuerda, hay clases de preposiciones. ¿De qué depende? Depende de su estructura. Entonces tenemos preposiciones
tenemos preposiciones que son simples, una sola palabra. Acuérdate. A, ante, de, desde, con, contra, como, durante, mediante. Hay 21 preposiciones en uso. Tenemos las agrupadas, es decir, juntamos dos o más, y funcionan como una sola. Por ejemplo, protestó en contra de las nuevas medidas. Ahí está, en contra de funciona como una. El atleta que dio positivo fue sancionado de por vida. Ahí está, de por. O decimos, el avión voló por sobre la cordillera, por sobre. Las locuciones. Las locuciones se caracterizan porque incorporan una palabra de otra clase. Por ejemplo, la palabra encima, que es un adverbio, y decimos voló por encima de la cordillera. Entonces, por encima de la locución. O avanzó en medio de la niebla. En medio de. O esta que le encanta a los abogados. Con acuerdo a. Con acuerdo a. ¿Mm? Y por último, las contractas. Acuérdate. Las contractas son Las contractas son las contractas son esas preposiciones que se han unido, esas preposiciones que se han unido con un artículo. ¿Ya? Se han unido con un artículo. Entonces, de más el, del, a más el, al. ¿No? Y se utilizan para evitar la cacofonía. Como suena feo, regresó del aeropuerto, regresó del aeropuerto. Suena feo, vamos a el bosque, entonces vamos al bosque. Y luego tenemos la conjunción. Esta conjunción, recuerda, es de dos clases. Tenemos la conjunción coordinante y tenemos la conjunción subordinante. ¿Dónde está la diferencia? Las conjunciones coordinantes van a relacionar elementos de la misma importancia, o sea, uno es tan valioso como el otro. ¿Cuáles son esas coordinantes? Las copulativas, que transmiten la idea de adición. Las disyuntivas transmiten la idea de exclusión. Las adversativas transmiten la idea de contradicción. Las ilativas transmiten la idea de continuidad. Ay, mi garganta. Las explicativas, que transmiten la idea de aclaración. Y por último, las distributivas, que transmiten la idea de alternancia. Luego tenemos las subordinantes. ¿Cuáles son subordinantes? Voy a estar un poco apretado acá. Las subordinantes son aquellas que unen un elemento que depende de otro. Por ejemplo, las causales. Porque, pues, ya que. Las comparativas, que las hemos visto la semana anterior para indicar el grado del adjetivo, y también pueden indicar el grado del adverbio. Más lejos que, tan cerca como.
Las completivas, que son las que van a encabezar el objeto directo, ¿no? Completiva ¿qué? Y sí. Preguntó si ya habíamos terminado. Creo que se fue de viaje. Ella no me dijo si regresaba antes. Causales, comparativas, completivas, concesivas, ese aunque, ese a pesar de que, consecutiva, ¿no? El que diga consecuencia, grité tanto que estoy ronco, comió tanto que se indigestó. Condicionales, sí, solo sí, siempre que, con tal de que. Transmiten la idea de requisito. Las exceptivas transmiten la idea de salvedad. Llegaron todos, salvo el utilero. Resolví todo, menos la 15. Finales, que indican finalidad. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Modales, indican modo. Tal como, según como, así como, ¿no? Resolvió tal como le enseñaron. Baila tal como le enseñó su abuelo. Y por último, la temporal, la palabra mientras. Listo, chicos. Ahí tenemos entonces los nexos. Preguntas, dudas. A ver, fíjense. Listo, chicos. A ver, si me dice, ella está dentro del grupo, no, para que es locución, para que sea locución tendría que tener forma fija. Entonces, ella, sujeto, está, es el núcleo del predicado, dentro del grupo es todo eso un circunstancial, pero ahí yo lo puedo descomponer, ¿no? Porque dentro es un adverbio, luego tenemos eh, del grupo un complemento de ese adverbio. Podría decir dentro del salón, está dentro de la biblioteca. ¿Te das cuenta? No hay forma fija. Lo acabo de descomponer. Si no se pudiese descomponer, ahí sí sería locución. Por ejemplo, si la oración fuese, ella llegará en un 2x3. Sujeto ella. Núcleo del predicado llegará. Y en un 2x3 todo eso es el circunstancial. Y ese circunstancial no lo puedo descomponer. Porque si lo descompongo pierde sentido. No hay sentido. ¿Mm? Eso es una locución. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Gracias a ti por preguntar. Listo, chicos. Vamos entonces con la práctica. Les doy unos minutos para que vayan afinando sus respuestas. Seguramente han ido resolviendo. Vamos a ver. Está bueno ese gato. Me lo vas a pasar ese gato. Ok. Número 1. Correcto. Dinosaurio. Eso es ya definición, ¿no es cierto? En la A se refiere al adjetivo, en la B al sustantivo, en la C determinantes y en la E se refiere a la
conjunción. Dos, correcto, beso. Tenemos, fue uno, es dos, creen tres, quisieron cuatro, dejé cinco. En las demás hay dos, tres, pero por ahí creo que hay una con cuatro. Si nos da tiempo, luego la revisamos una por una. Tres, tendrán que venir. Futuro, no puede estar terminada. Se preparan. ¿Qué les dije? Tiempos simples, aspecto imperfectivo. Así que ahí me hago a un lado para que puedan ver ustedes la pizarra. Entonces, preparan es imperfectivo. En la C, confieso, presente, amaba. Amaba si es pasado, pero recuerda, se trata se trata del pasado imperfecto. Si fuese el pasado perfecto, diría entonces amó. Así que amaba, aspecto imperfectivo. La respuesta es dedo. Los que me dijeron dedo acertaron. Aunque incluso por ahí alguien puso con temor dedo, creo. En la E, en cambio, indica es presente. No, no puede estar terminada la acción. Cuatro. Tengo, a ver, tengo dos respuestas y no coinciden. Me han dicho beso, me han dicho dedo, ahora me están diciendo avión. Lean bien, pero está ganando la idea de avión. Y en efecto, la respuesta es avión. Dediqué tiempo pasado. No es lo mismo dediqué que dedicaba. Dediqué, ya terminé. Entonces ahí tenemos perfectivo. Conozco, tiempo presente, imperfectivo. Habían sido, es un verbo compuesto, así que al ojo. Si es tiempo compuesto, es perfectivo. Habían sido, ya fueron, ¿no? Respuesta entonces, avión. Cuatro, avión. Cinco. Me han dicho avión, me han dicho dedo. A ver, ¿alguien más? Espero un par de respuestas más. A ver. Casa. Vamos a ver.
A ver, chicos, se impuso al final porque llegaron tres respuestas más de dedo y es esa, correcto. Leamos. En la A, el verbo es insisto y lo demás en ir a la biblioteca, etcétera, es complemento de verbo. Ahí tenemos una subordinada sustantiva como complemento de verbo, ¿no? Está encabezada por el infinitivo. En la 2, ser quien la acompañe, etcétera, ese es el objeto directo. En la C, ser quien te apoye en todo momento, ese es el sujeto. En la E, ser los ayudantes de Marianela, ese es el objeto directo. Entonces no hay perífrasis verbal. En cambio en la D es tuvimos que leer. Esa es la respuesta, chicos. Acertó la mayoría. Muy bien. 6, vamos con la 6. Vamos, chicos, la respuesta de la 6. Chicos, no olviden que primero siempre el número. Pero a ver, vamos a ver. Me han dado dos respuestas, la B y la D. Por ahí creo que había una A, pero se me pasó. Eh, pero está casi entre esas dos, B y D. Y la respuesta es, a ver, vamos a verla. Perífrasis con infinitivo. En la uno acabamos de entregar, correcto. En la 2 no. El verbo es logró y ganar la competencia, etcétera, es el objeto directo. En la 3 sí, comenzó a sentir. En la 4 no. La 4 y la 2 se parecen, miren. Piensan el verbo, resolver el problema de otro modo es el OD. Y en la 5 suele escribir. Suele escribir. Así que respuesta, beso. Acertaron los que dijeron beso. 7. ¿Nadie? Ahí está, ya comienzan a llegar. Muy bien. Correcto, tienes razón. No voy a decir la respuesta, quiero más, pero tienes razón. Esa que me has enviado de las 7 es la correcta.
¿Alguien más? Y la respuesta muy bien, es dedo. Estuvo dominando, uno. Estuvieron presionando, dos. Siguieron atacando, tres. Terminaron imponiendo, cuatro. Ojo, he dicho terminaron imponiendo. El se no es parte del verbo, ni del gerundio. El se es un pronombre. Acuérdate que me, te, se, nosos son clíticos. Pueden ir antes o después del verbo. Ok, siete dedos. Vamos con la ocho. Vamos con la ocho. A ver, chicos. Acertaron. Sí, la mayoría acertó. Es avión. Estaba repitiendo en la uno. Vienen investigando en la 2. Andan diciendo en la 3. En cambio, en la 4 no hay, porque corriendo es circunstancial de modo de regresó. Y gritando es circunstancial de modo de habló. No constituyen perífrasis. 9. A ver, la 9. Ajá. 9 en efecto es avión. Trajeron tiene como objeto directo todos los muebles, por lo tanto es transitivo. Me iré, o sea, ese es el verbo. Aiquitos, circunstancial del lugar. Pronto, circunstancial de tiempo. No tiene od, es intransitivo. Y toda la difícil tarea es objeto directo de resolví. Transitivo, 9 avión. 10. ¿Es correcta tu respuesta, hijo? ¿Está bien?
quiero más respuestas. Recuerden que este es el momento y el lugar para equivocarse, porque en el examen de admisión ya no pueden hacerlo. Muy bien, acertaron todos. 10 es casa. Ha adquirido verbo, objeto directo, un auto nuevo. En la 4 escribió verbo, objeto directo, una carta. Por lo tanto, si hay o de, son transitivos. En las otras dos no hay intransitivo. 11. Vamos apurándonos. 11. No, no es enano. ¿Por qué no es enano? Porque el sujeto es tácito, él o ella. Núcleo del predicado, compró. Objeto directo, aquel televisor. Y nos indica quién se beneficia. Nos compró a nosotros. Compró el televisor a nosotros. Nosotros nos beneficiamos. Ahí el nos funciona como OI, OI. Y aquí te preguntan por OD. Ahora sí me han dado respuesta correcta. Casa, sujeto tácito, él o ella. Núcleo del predicado, habrá llamado. Habrá llamado a nosotros, o sea, nos habrá llamado. Cuando tú tengas dudas, reemplaza. Fíjate que en la E, ese nos, ¿lo reemplazas por los o por les? En la E, ¿tiene sentido los compró aquel televisor o debe decirse les compró aquel televisor? Correcto, les. Lo que quiere decir que si ese nos equivale a les, entonces es oí. En cambio en la C, ¿les habrá llamado o los habrá llamado? Exacto, los habrá llamado. Entonces, como ese nos equivale a decir los, es o de. ¿Por qué? Porque recuerda que los, las siempre son o de y leles siempre soy. Vamos con la 12. Pero tienes que decidirte, pues. O la D o la A, tú escoge. Chicos, es la A. ¿Por qué la segunda es falsa? Porque dice que los verbos recíprocos se emplean cuando la acción es realizada por un solo sujeto. Y hemos dicho que no. En los verbos recíprocos tienen que ser dos como mínimo, porque es una acción mutua. Por eso les dije, el sujeto tiene que ser plural o tiene que ser compuesto. 13, vamos con la 13.
13 en efecto es enano. Se despidió a dos profesores, pero no dice quién despidió. Les pagaron, eso sí, sujeto tácito ellos les pagaron. Respuesta, enano. En cambio, en la A, el hace para el tiempo, impersonal. Y luego dice, no, perdón, en la A dice hace mucho, o sea, alguien hace mucho. Entonces es personal. En la B, el verbo es hubo informado, personal. En la C, es importante. ¿Qué cosa? Seguir las reglas. Ese es el sujeto, personal. En la D, llueve, impersonal, pero truena también es impersonal. 14, hasta por descarte salía. 14. Vamos, chicos, 14. Cachimbote, claro. ¿Cuáles son? Había antes de también numerosos críticos y hubo antes de elogios, ¿no? El verbo haber como principal. 14 casa. 15. Vamos chicos, la 15. 15 es enano, solo es falsa la segunda. Sujeto, el avión. Aterrizó, núcleo del predicado. Suavemente, circunstancial de modo. Y en la pista, circunstancial de tiempo. Como ven, no hay objeto directo. Respuesta, enano. 16. Vamos chicos, ya llegamos a las 15 obligatorias, pero quiero llegar a la 20. Vamos, vamos. Ajá, 16 avión, excelente, muy bien. Se vieron con alegría, o sea, ellos se vieron con alegría el uno al otro, ¿no? Cuando se reencontraron, o sea, uno vio al otro. Muy bien, 16 avión. La B, en cambio, es un ejemplo de pasiva refleja, porque, fíjense, el sujeto son todas las entradas, pero las entradas no se venden solas, alguien las vende, por eso es pasiva. ¿Y por qué refleja? Porque el pronombre se que aparece, ese pronombre reflejo es como, da a entender como que las entradas se venden a sí mismas. En la C es recíproco el verbo, en la D es impersonal porque habla de se duerme mejor, pero no dice quién duerme. Y en la E se arrepiente, él se arrepiente. Ese es un verbo intransitivo, no, no tiene objeto directo. 16A. 17, a ver, mayor cantidad de adverbios, 17.
En la A, ya, 1, hoy, 2, mañana, 3, lejos, 4, tal vez, 5 y no 6. En la B, aquí 1, muy, 2, bien, 3 y bastante 4. En la C, ayer 1, tarde 2, pronto 3, cerca 4. En la D, sí 1, mejor 2, todavía 3, no 4, bien 5. En la E, nunca 1, ahí 2, lejos 3 y mal 4. Correcto. 18. 18. A ver, ya nos ganó la hora. Voy a resolverlas yo. 18, después 1, quizá 2, ayer 3, muy antes de cercanas 4, tal vez 5, pronto 6, demasiado 7, simple y llanamente, ahí hay 2, simple 8, llanamente 9. Respuesta dedo entonces. 19, esa no está difícil, ¿ah? A ver, la 19. Dice claramente adverbios de modo o locuciones adverbiales modales. La B de beso, correcto, muy bien. En la 2 de par en par y en la 3 en cuclillas. 20. A ver, la 20. Perfecto, 12 es avión. ¿Cuál es el error en la 3? Dice que hacia atrás es un adverbio, ¿no, chicos? Atrás es el adverbio, pero hacia es una preposición y no forman una estructura compleja. Ese es el error. Y en la B, durante varios minutos y a los costados, sí son circunstanciales, pero son frases nominales en función de circunstancial. No son adverbios. O sea, si yo digo, Juan regresó el sábado, ¿acaso el sábado, el circunstancial de tiempo, acaso el sábado es un adverbio? No, es una frase nominal. Tengan cuidado con eso, con confundirse. 20 avión y por ella me soltaron la respuesta de la 21 es elefante. Correcto, elefante. Chicos, nos ganó la hora. Las claves restantes, hemos hecho bastante. Claves restantes son 22 enano, 23 enano, 24 burrito y 25 avión. Listo. Muchas gracias por su atención. Que tengan bonito fin de semana. No dejan de estudiar. Chao, chao. Listo.